hermanos, aquí estamos ahora en el taller y hablaremos acerca de cómo organizar nuestra iglesia para la multiplicación. Y podríamos nosotros verlo a través de varios frentes acerca del discipulado, acerca de la plantación de iglesias, acerca del evangelismo, pero quiero ver con ustedes el día de hoy la plantación de iglesias. Porque nosotros debemos tener una pasión, una convicción y un anhelo para abrir más iglesias. Pero la verdad, hablo del país de donde vengo, la mayoría de las iglesias que conozco en los Estados Unidos no están abriendo más iglesias y ni tienen un plan para abrir más iglesias. Si habláramos con los pastores, la mayoría dirían que ni es un plan. No es un deseo, no tienen pensado abrir otras iglesias. Y yo creo que es muy triste. Y temo que no solamente allá en los estados hay tal mentalidad, pero yo creo que en muchas iglesias latinas encontramos lo mismo. Ya llevo unos 15 años acá en Chile, 17 años viviendo en Sudamérica y quiero que tengamos nosotros un deseo, una pasión. ¿Ya? Que podamos avivar el fuego, el deseo de abrir más iglesias. Entonces vamos a ver varias cosas. 3 pasos para organizar tu iglesia para la multiplicación. En primer lugar, prepara tu corazón, pastor. Prepara tu corazón. Todo comienza contigo, pastor. Todo sube o baja según el liderazgo. El pastor es la persona clave en todo el proceso de la plantación de otra iglesia. Una iglesia saludable debe dar a luz a otras iglesias. Y una iglesia que no da a luz debe preocuparnos porque hay síntomas de un problema. Entonces todo comienza allí con el pastor. ¿Qué crees acerca de tu responsabilidad? Si yo te preguntara, pastor, dime, ¿cuál es tu responsabilidad? Tú estás allí, Dios te ha puesto allí sobre la grey, sobre la congregación. Te ha puesto allí para ser el obispo, el administrador, el que está guiando, ayudando a todo, pastoreando a las ovejas. Pero si nosotros vemos el plan que dejó Jesús para la iglesia, la Biblia dice en Mateo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tu trabajo, mi trabajo, no es solamente pastorear a la congregación, sino debemos estar viendo de nuestra congregación cómo alcanzar a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Cuál es tu plan para evangelizar a toda tu región? ¿Cuál es tu plan para alcanzar a tu país? ¿Cuál es tu plan para alcanzar al mundo entero con el evangelio de Jesucristo? Debemos tener un plan, debemos estar nosotros orando, trabajando, planificando en base de nuestro propósito. Si nosotros hablamos acerca de la Gran Comisión, muchas veces cuando damos la definición de una iglesia, decimos que una iglesia es un grupo de personas salvas y bautizadas que se junten de voluntad propia para llevar a cabo la Gran Comisión. El propósito mismo de tu iglesia es cumplir con la Gran Comisión. Pero pastor, si no tenemos cuidado, limitamos la Gran Comisión a la manzana donde se encuentra nuestro templo. Limitamos el trabajo de la Gran Comisión a un trabajo muy local y además algunas ofrendas misioneras y pensamos que estamos cumpliendo con el deber. Es bueno evangelizar a nuestro sector, es bueno mandar a misioneros a través de la economía, pero tú y yo debemos pensar, ¿cómo puedo abrir más iglesias? ¿Cómo puedo abrir más? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No encontramos
la idea de ser testigo en Jerusalén o en Judea o Samaria o hasta lo último de la tierra, sino la idea es ambos y a la vez. Ambos y a la vez. Es nuestra responsabilidad. Si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, veremos que el ministerio de Cristo, después que Él inició la iglesia, el Espíritu Santo llegó para dar poder en Hechos capítulo 2. A partir de allí, todo el ministerio bíblico se hacía a través de la iglesia local. ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu postura acerca de la obra de Dios? Hay muchos hoy en día que están utilizando el campamento o la radio o aún el seminario para llevar a cabo el trabajo del Señor. Pero debemos nosotros entender que Jesús estableció a la iglesia. Es su plan. Mateo 16, encontramos por primera vez, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Él está a cargo de su iglesia y nos ha llamado a nosotros a llevar a cabo su trabajo a través de la iglesia. Casi todas las cartas fueron escritas a iglesias o a líderes de las iglesias. Y debemos sentir una convicción que la obra de Dios debe ser unida a la iglesia. Incluso en el Seminario Chileno Bautista, nosotros existimos únicamente para servir a las iglesias locales y apoyar a las iglesias con una capacitación, una preparación para los siervos de las mismas iglesias. ¿Ya? Muy importante entenderlo y creerlo de corazón. Tal vez la razón que no estamos abriendo más iglesias puede ser porque no creemos que es nuestra responsabilidad alcanzar a otros sectores. Tal vez pensamos que no es nuestro deber, que no nos corresponde. Espero que durante estos días de la conferencia Multiplícate, que Dios puede despertarnos a la necesidad, la responsabilidad y la oportunidad de abrir más iglesias bíblicas en nuestro país y alrededor del mundo. El pastor, ya todo comienza con el pastor. El pastor está a cargo de desarrollar la cultura de su iglesia. Ustedes lo han visto. Hay pastores que enfatizan la música. ¿Y qué ve uno ahí en la iglesia? Ve una cultura de música, con muy buena música. Hay otros pastores que enfatizan sobre todo el evangelismo. ¿Y qué se ve en la iglesia de tal pastor? Se ve mucho evangelismo. Que ni la música ni el evangelismo es algo malo. Por supuesto que no, los dos son buenos, especialmente el evangelismo, ¿cierto? A veces hay pastores que enfatizan los tomos teológicos y el conocimiento mayor de la historia de la iglesia y el desarrollo teológico. ¿Y qué se ve en la iglesia de tal pastor? Muchos hermanos allí con libros, leyendo siempre, comentando cosas. Allí su vida gira en torno de la teología. Pero si nosotros queremos ser bíblicos, yo te pregunto, ¿cuáles son los modelos para nosotros? ¿Debemos nosotros seguir imitar los ministerios de quiénes? Bueno, tenemos un par de buenos ejemplos en el Nuevo Testamento. Tenemos a Jesús y tenemos a Pablo, ¿cierto? Jesús, ¿cuál fue su ministerio principal? Él dedicó su vida preparando a hombres para llevar a cabo la gran comisión. De eso se trató su ministerio. Pasó tiempo con las multitudes, pero no tanto tiempo. Pasó la mayor cantidad de su tiempo entrenando a otros, reproduciéndose, multiplicándose en ellos, y ellos fueron enviados a hacer lo mismo. Él incluso dijo, como el Padre me envió, así les envío. ¿Cuál es el deber nuestro? Bueno, seguir el ejemplo de Jesús. Si vemos el ejemplo de Pablo, ¿qué hizo Pablo? Podemos nosotros verlo. Yo te animo. Hechos 14, del 21 al 23, nos enseña que él evangelizó no un lugar, sino varios lugares. Estuvo evangelizando
y después discipulando a los creyentes en varios pueblos, en varias ciudades. Después fue preparando a pastores en estos lugares y después dejó los pastores a cargo, los encomendó al Señor y después les dejó y volvió a la iglesia donde fue él enviado. Estuvo evangelizando, estuvo discipulando, entrenando a pastores, dejándoles a ellos a cargo de las iglesias y siguió él avanzando. Bueno, vemos diferentes ejemplos en el Nuevo Testamento, pero todo gira en torno de lo mismo. Jesús fundó la iglesia allí con los discípulos, recibió poder en el día de Pentecostés y a partir de allí todo en cada ciudad, cuando habían inconversos que pusieron su fe en Cristo, se juntaron en la asamblea, en la iglesia, la eclesía, se juntaron allí para llevar a cabo el plan de Jesús, las instrucciones de Él. Y tú y yo debemos tener una convicción que cada lugar de nuestro país debe tener una iglesia bíblica al alcance de cada persona, para que cada persona pueda no solamente escuchar el Evangelio, sino que pueda escuchar el Evangelio, ser discipulado y crecer como un miembro del cuerpo de Cristo, el cuerpo local, la iglesia. Están siguiendo el hilo, es bien importante para nosotros. Tú vas a recibir lo que empatices y tú vas a decidir lo que vas a empatizar. Con la ayuda de Dios estamos tratando nosotros de empatizar el discipulado y el entrenamiento de hombres para enviarles a fundar iglesias. Y es tan importante, hermanos, perdernos con otros enfoques y tener otras metas, otras distracciones, otros ministerios. Pero el ministerio de la iglesia local y la reproducción de lo mismo es el plan de la Biblia y debe ser el plan nuestro. Si Jesús estuviese con nosotros el día de hoy, si Pablo estuviese hoy en Santiago, donde estoy ahora grabando este taller, ¿cómo sería su ministerio? Bueno, no tenemos que adivinar. Abrimos las páginas de la Biblia y podemos ver cómo era su ministerio. Y ahora, si nos comparamos con los ministerios de la Biblia y nos encontramos lejos del modelo de la Biblia, dime tú, ¿estamos bien o no estamos bien? Temo decir que no estamos bien. Y debemos nosotros evaluarnos a la luz de la Biblia. Decimos ser bautistas, ¿ya? Y la B de bautista, sabemos, la única regla para nuestra fe y práctica es la Biblia. La Biblia. Seamos bíblicos con nuestros ministerios. Muchos tienen iglesia bíblica bautista, pero si no estamos siguiendo el patrón de la Biblia, estamos mal. Y yo te animo el día de hoy a considerarlo. ¿Cómo podemos nosotros organizar a nuestra iglesia? Todo parte allí en tu corazón. Si no tienes tú el anhelo en tu corazón de ver a Dios llamar a hombres de tu iglesia y de ver a tu congregación dar a luz a otras congregaciones, no va a suceder. Ya comienza allí contigo. Tú vas a colocar la temperatura espiritual en tu congregación. Tú vas a desarrollar la cultura. Pero eso debe darte ánimo también. Porque si mirando para atrás no ves la actividad bíblica de la preparación de personas para la fundación de más iglesias, bueno, todo parte allí contigo. Puedes hacer una diferencia, un cambio, y yo te animo. En segundo lugar, ¿qué debemos nosotros hacer para organizarnos para multiplicación? Número 2, prepara a unos hombres. Prepara tu corazón. Número 2, prepara a unos hombres. Debes preparar a otros hombres. Es casi imposible abrir más iglesias sin tener a hombres encargados, hombres preparados para dicho trabajo. Y debemos nosotros sentir la necesidad de invertir nuestras vidas en ellos, preparándoles, entrenándoles, animándoles, proveyéndoles a ellos
las herramientas para capacitarse, para aprender, para avanzar. Y Dios te puede usar. Y yo te animo a aceptar y asumir la responsabilidad de preparar a unos hombres. Tu responsabilidad primordial, pastor, es de reproducirse. La mentoría es una actividad bíblica donde no solo estás dando una lección, no se trata de solamente una charla, una clase, sino estamos hablando de vida sobre vida, donde estás compartiendo tu vida, compartiendo de todo, desde la vida personal, la vida familiar, ahí invirtiendo en los tiempos formales, los tiempos informales, pasando tiempo con otro, traspasando todo lo que Dios te ha ido enseñando a través de la palabra, a través de otros, y traspasándolo a otro, que puede entonces después hacer lo mismo con otro. Según de Timoteo 2:2, debemos preparar a otros hombres. ¿Cómo podemos nosotros enfatizar este esfuerzo? Ya parte evangelizando a hombres, discipulando a hombres, siendo el papá espiritual a hombres, invirtiendo mucho tiempo en hombres, capacitando a hombres, involucrando a hombres en el ministerio, desafiando a ellos a dar sus vidas para fundar iglesias, trabajando con ellos, junto a ellos, para fundar otras iglesias. Es importante para nosotros no perder la práctica de la mentoría. ¿Ya? No debes entrar en esta relación con uno solo, sino debemos desarrollar la relación con varios. Jesús tuvo 12 y uno terminó mal, ¿cierto? Bueno, nunca estaba bien, nunca era un creyente. Pero si así era la vida y el ministerio de Jesús, ¿cuánto más nosotros? Y yo te animo a orar, a rogarle a Dios: Dios, por favor, dame unos hombres, ayúdame a mí a evangelizar a más hombres, y discipularles, y entrenarles, y capacitarles, y pido que les llames al ministerio para que puedan ellos también invertir sus vidas fundando más iglesias. Tú eres la pieza clave a todo. Tú eres el personaje clave a todo lo que estamos nosotros hablando. Prepara tu corazón y después prepara a unos hombres, ¿ya? No debes solo dar un entrenamiento formal, pero debes amarles, debes invertir en ellos, debes conversar de todo, de la vida, de su familia, de su matrimonio. Debes creer en ellos, debes creer en ellos. Nosotros hemos abierto varias iglesias con la ayuda de Dios, trabajando junto a unos jóvenes chilenos. Yo digo jóvenes, varones, pero varones jóvenes. A veces hay un pensamiento que recién con canas puede uno ser un buen pastor. No encuentro tal enseñanza en la Biblia. Más bien vemos en el Nuevo Testamento que al parecer los mismos discípulos de Jesús eran varones jóvenes. Encontramos a Pablo enseñando a Timoteo siendo un varón joven. Y vemos en la palabra de Dios que uno debe ser anciano en la vida espiritual, maduro, pero no debemos menospreciar la juventud. Debemos entender que es bastante importante. Pero cuando hablamos de creer en ellos, debes entender que Dios puede usarles a ellos para llevar a cabo la obra. No sé cuánta preparación tuviste tú, pero yo recuerdo ya con 18 años de edad teniendo una pasión, un ánimo, ganas de hacer la obra. Fui al seminario para prepararme, tuve a mi pastor que me estaba animando, ayudando, enseñando, y apenas que pude, quería salir a la obra. Y con unos 20 y tantos años llegué acá al país y estuvimos nosotros abriendo la Iglesia Bautista Fe, ahí en la comuna de Maipú. Y desde allí varios han sido enviados. Hermanos jóvenes, hermanos tal vez jóvenes de la fe, con varios años de experiencia y madurez, pero han sido usados, han sido enviados y están llevando a cabo la obra. Debemos creer en ellos. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo con sus discípulos?
Ya estuvo con ellos 3 años y medio. 3 años. Entonces, si estudias bien el plazo de tiempo, tal vez en la segunda parte del plazo de tiempo estuvo con ellos con mucha frecuencia o casi ahí viviendo con ellos. En la primera parte parece que no fue tanto así, pero aún en este lapso no tan largo, Jesús les preparó, Jesús les envió y Él dijo: el Espíritu Santo va a estar contigo. Tú y yo, pastor, si no tenemos cuidado, pensamos en el joven que ha ido preparándose 3 años, 5 años, 8 años, 12 años y pensamos, no, hay que seguir esperando y en algún momento a futuro. No, debemos creer en ellos y debemos enseñarles que pueden ellos confiar no en su experiencia, en su sabiduría, sino en el Dios vivo y su palabra y el poder del Evangelio. Y si ellos siguen haciendo el ministerio de forma bíblica, entonces no hay límites. Tercer lugar, debemos preparar a nosotros mismos, preparar a varones y en tercer lugar, debemos preparar a nuestra congregación. Prepara a tu congregación. Cuando hablamos de la congregación, debe ser muy natural y normal que hermanos estén saliendo a abrir otras iglesias. Debe ser lo más normal para tu congregación. Acá estoy parado en la Iglesia Bautista Libertad, una iglesia que hace un poco menos que 5 años atrás salimos a fundar la iglesia con un hermano, un joven, un varón adulto joven, Francisco Barra, y nosotros con la ayuda de Dios pudimos fundar la Iglesia Bautista Libertad. Desde aquel entonces ya son 3 familias que han sido enviados a la obra, que están llevando a cabo la obra, y debe ser lo más natural para nosotros entrenar a varones y después enviarles a ellos a la obra. La iglesia, los hermanos deben entender que es lo más natural. Yo recuerdo cuando abrimos la Iglesia Fe allí en el año 2005, recuerdo hablando allí con la congregación pequeña durante los primeros meses, diciéndoles a ellos que desde este lugar saldrán misioneros, desde este lugar de unos 20, 30 personas va a salir pastores, veremos iglesias fundadas. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque es el plan de Jesús. Es el plan de la iglesia. Y si somos iglesias bíblicas, debemos preparar a nuestra congregación para entender su deber y para llevar a cabo el mismo trabajo. ¿Cómo cultivamos esta cultura de ir a fundar otras iglesias? Bueno, debemos decirles que deben ir. ¿Ya? No solo enviar. Es fácil dar una ofrenda misionera. Es diferente enviar a obreros o ir nosotros mismos, familias de nuestras iglesias, que salgan a abrir otras iglesias. Debemos nosotros tener horas durante la semana. Bueno, tenemos horas durante cada semana para predicar a la congregación. Aprovechamos esos momentos para predicarles la Biblia. Y si predicamos la Biblia, no hay cómo salir diferente, ¿cierto? Tendríamos que asumir nuestro cargo de evangelizar al mundo a través de la plantación de iglesias. Debemos animarles así, no solamente decirles, desarrollando la cultura para ir diciéndoles lo que la Biblia dice, pero debemos llevarles. Les llevamos a evangelizar, les llevamos a discipular, les llevamos a fundar otras iglesias y ellos pueden aprender el plan bíblico. Es lo que vemos en Jesús, es lo que vemos en Pablo, es lo que Dios desea hacer en tu vida y en mi vida. Debemos involucrarles en la oración, orando por las comunas que todavía necesitan iglesias, orando por los países donde necesitamos enviar a obreros allí. Debemos orar por diferentes zonas de nuestra comuna, de nuestra ciudad, para que Dios levante más obreros, más iglesias sanas, bíblicas. Debemos orar por más obreros y quizás a través de la actividad de la oración, Dios va a llamarles a ellos a la obra.
Debemos involucrarles leyendo biografías de otros que tomaron pasos de fe para salir. Debemos llevarles a conferencias, capacitaciones y seminarios para ganar más conocimiento sobre cómo hacer la obra, cómo fundar más iglesias. Debemos tener una conferencia misionera al año donde hablamos no solo del dar, sí hablamos del dar, pero hablamos del ir y cultivamos una cultura entre la iglesia de enviar obreros de nuestra iglesia a todos lados. Debe ser lo más importante. Y en último lugar, cuando hablamos de la preparación para la congregación, enséñale a la congregación a dar. Va a ser muy difícil fundar una iglesia sin los recursos humanos, las personas, y sin los recursos económicos. Y muchos dicen, pastor, la razón que no abro más iglesias es que es caro, es difícil. Es fácil para ti, pastor, decirlo, misionero, porque tienes el apoyo de afuera. Pero, ¿sabes? Tu iglesia debe asumir el cargo que una iglesia chilena, o si otros están viendo, iglesias argentinas, iglesias bolivianas, iglesias peruanas, iglesias de todos lados, han sido llamadas a lo mismo. No es una responsabilidad de ciertos países, sino es la responsabilidad de cada iglesia bíblica. Y yo te animo el día de hoy a tomar el desafío de enseñar de forma fiel a tu iglesia a dar. Y a través de eso podrán enviar a más personas, recibiendo una ofrenda en cada culto, haciendo un devocional antes de cada ofrenda, enseñando sobre el dar en clases de nuevos miembros, en el discipulado, hablando del tema, dando un informe económico regular y hablando de la responsabilidad de la iglesia, predicando la Biblia de forma sistemática. Tú vas a tocar pasajes sobre el dinero. Debes preparar a tu congregación para enviar a otras personas. No estamos cumpliendo el ministerio bíblico si no estamos esforzándonos por fe, orando con todo y trabajando con todas nuestras ganas para preparar a otros y fundar otras iglesias. La multiplicación de pastores y la multiplicación de iglesias parte allí contigo. Y yo te pido ahora que hables con el Señor y que le pides, Señor, por favor, cámbiame, ayúdame a mí a desarrollar un corazón, un compromiso, una convicción que necesito sí o sí, como sea, durante los próximos años, abrir otra iglesia. Y no pensamos en una, sino pensamos en 3, en 5, en 10, porque es el plan de la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre, te agradezco por los pastores que han apartado tiempo y otros líderes que están viendo, seminaristas que están viendo. Te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones una convicción a llevar a cabo la obra tuya de la forma bíblica para tu honra y tu gloria, porque todo se trata de ti, conociéndote más para hacerte conocido. Ayúdanos a vivir lo que estamos estudiando. En el nombre de Cristo pido todo. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros y esperamos que hayas podido disfrutar de este tiempo de talleres y que haya sido de gran bendición y desafío para tu vida. Pero eso no es todo. Hoy a las 20 horas estaremos transmitiendo las predicaciones principales de nuestra conferencia Multiplícate 2020. Y luego vamos a tener una videollamada por Zoom con nuestros expositores. Así que si tú tienes cualquier duda, no olvides dejarlas aquí en el WhatsApp que va a aparecer a continuación para que nuestros expositores estén respondiendo con todo gusto cada una de tus dudas e inquietudes. Esperamos que sigas disfrutando de esta conferencia Multiplícate 2020 online.